8 de la mañana con 19 minutos voy a saludar al expresidente Jorge Quiroga Ramírez, que nos acompaña en esta mañana, agradeciéndole por el momento que nos brinda para poder conversar. ¿Cómo está, Tuto? Bienvenido. Bien, José Gary, buen día. Un gusto estar acá como siempre. Felicidades Santa Cruz en este septiembre hermoso. ¿Cómo está Bolivia? ¿Cuál es la visión que usted, que visita otros países, que tiene relaciones internacionales, cuál es la visión extranjera sobre lo que nosotros estamos viviendo? Porque muchas veces el día a día no nos permite ver el macro de la realidad, el cuadro real de la situación. Una pelea dentro del partido gobernante, una serie de acusaciones vinculadas al narcotráfico, una economía encubierta con una aceptación después de mucho tiempo en el tema del gas de parte del presidente, una exposición internacional del presidente muy pobre, una reacción ciudadana en el caso de Santa Cruz contra la expresión masista representada en el presidente de la Cámara saliéndose de una sesión, un problema del agua en muchos departamentos, un riesgo en el agua cruceña. O sea, hay un montón de situaciones que en este momento marcan un día a día que ha generado una serie de tensiones que se expresan con mucha facilidad en el tránsito vehicular, ¿no? La gente está con poca paciencia, parece una cosa mínima, pero creo que todo este momento le va sumando al nivel de nervios que tiene la ciudadanía. ¿Cuál es la visión suya y, por supuesto, desde afuera del país? Bueno, gracias, José Gary. Claramente la mía es, y es doloroso decirlo, que esta es la crónica de una debacle anunciada, tanto en lo económico como en el narcotráfico, como en la parte institucional. Es triste decir que hoy, 15 años después, la gente, lo más doloroso para mí es escuchar, hombre, tenías razón. Hace 15 años decíamos, cuando aprobaron la ley de costos recuperables, la gente ni se acuerda, que en esencia dio la señal de que íbamos a explotar los campos de gas a la máxima velocidad, no íbamos a explorar nada, no íbamos a reponer reservas y que el MAS estaba farreando el gas con esa ley. Y conforme pasaba el tiempo, la gente me decía, no, pues estás exagerando, no pasa nada. No, pero sí, había reservas. Les dejamos varias decenas de TCFs en reservas, de trillones de pies cúbicos de gas. Y siguieron produciendo y exportando. 2014 llegamos al pico y empezó a caer. Hoy día los gobiernos de Arce dicen, sí, del 2014 para adelante no hicimos exploración. No, nunca hicieron nada. Del 2005 para adelante no hicieron nada. El único descubrimiento significativo aquí o en Cauasi, que yo lo hice, hicimos la exploración y me hicieron juicio de responsabilidades por haber hecho daño económico al Estado. Imagínate, se afarrearon el gas y se veía eso venir y hoy ya el gobierno no lo puede negar. Ahora lo que están haciendo es echar la culpa. Arce echa la culpa al pre-2019, a la pre-pandemia, porque no se anima a decir Evo. Cuando él era el ministro, ¿quién era el jefe del equipo económico? Él, juntos, Evo y Arce, un solo corazón, se farrearon el gas. Después de saquear yacimientos, se pasaron al Banco Central. Y otra vez la gente ahí dice, caramba, tenías razón, ¿te acuerdas? Yo decía, llega lo de los dólares, y no inyectamos 7.000 millones, se viene la noche, llegan los problemas, se acabaron los dólares. ¿Cómo hemos llegado hasta ahora? Porque se han farreado del 2014 para adelante la friolera del Banco Central, entre lo que había en divisas, más el Fondo de Inversión Productiva, más el encaje, más el Fondo de Protección al Ahorrista, se han farreado 17.000 millones de dólares. Después le cayeron a los DEX del Fondo Monetario, que es la platita que tiene el país en el Fondo Monetario. Tú no la puedes usar, yo no, pero el Banco Central sí, y la puede vender en dólares. Trató de hacer Yanine, ¿te acuerdas? La criminalizaron por ello. Ahora ellos hicieron lo que sindicaron a Yanine de haber intentado hacer. Chao 500 millones de DEX del Fondo Monetario, chao 1.000 millones del oro. ¿Te acuerdas? Otra vez la gente dice, caramba, ¿no? Cuando hicieron la ley del oro, ¿qué dijimos? Van a vender el oro para pagar gasto. Y ahora dice el Banco Central, que se ha vuelto tristemente la caja chica de Arce y de Evo en los últimos años, porque se han saqueado los 17.000 millones de dólares adicionales de divisas, del encaje y demás, 1.000 millones ya del oro, 500 millones del DEX, ya se les acabó, ya no tienen de dónde raspar la olla. Y esto que te señalo, que la gente lo siente acá, afuera también ya lo ven. Y ya saben que Bolivia no es el país confiable. En Argentina, estoy yendo mañana para allá, vamos a llevar al hijo de Luis Fernando Camacho, a la hija de Yanine Áñez, un evento con varios expresidentes, para que vean lo que es la persecución política. Y en Argentina sí que saben lo que ha pasado con el gas en Bolivia, porque están locos de felicidad con lo que ha pasado en Bolivia. Argentina, mercado de 60 años,
que nos compraba gas toda la vida, hoy es autosuficiente, hoy va a empezar a exportar, hoy va a ser competidor y nos va a buscar quitar el mercado de Brasil. Allá sí que saben lo que ha pasado con el gas de Bolivia y la farra del MAS. Allá sí que entienden, como tú sabes, el tipo de cambio diferenciado del dólar en la calle contra el del Banco Central. Allá le dicen blue. Qué nombre más bien puesto, ¿no? Blue, no hay son azules. Hasta el dólar fútbol ahí. Sí, allá sí, el de la soya, el de Messi, el de Coldplay, todo. Pero el apodo en general es el blue, ¿no es cierto? Sí, en Argentina. sí. Azul, qué bien puesto el nombre. Aquí hay dólar azul en la calle. Entonces, todo ese contexto, José Gary, a eso agrégale que ahora ya no se puede disimular la enorme cantidad de cocaína que sale. Este gobierno exporta cocaína por toneladas en vuelos de BOA, en cargamentos de madera. ¿Y qué significa la posición ya pública a través de un comunicado al Congreso norteamericano del presidente norteamericano en relación a la lucha antidroga boliviana? Mira, es un informe recurrente, lo hacen cada año y varias veces lo vienen diciendo. Pero hoy en el tema del narcotráfico, te decía, este gobierno exporta toneladas de la cocaína por toneladas y vende el oro del Banco Central por toneladas. Para saquear son por toneladas en el Banco Central y para exportar droga nociva también lo hacen por toneladas. El informe americano lo hacen cada año. ¿Cuál es el problema hoy? Fíjate, hablaba en una radio esta mañana, me decían Choquehuanca y gente del MAS, dice que la ley 906 ha legalizado la coca del Chapare, que se va a narcotráfico. Cristóbal Colón, hay que darles premio por descubrir el agua tibia. Todo Bolivia sabe, hace 40 años, que la coca del Chapare se destina al narcotráfico y Choquehuanca se acaba de dar cuenta. La ley 906, José Gary, cuando se la hizo en 2017, yo recorrí todos los canales a decir que era un latrocinio, que era una ley criminal. Somos el primer y único país del mundo que ha legalizado la producción de cocaína con la ley 906, para subirle un poquito a Yungas, que es la coca milenaria, tradicional de la culícola que se usa, le pusieron 7.700 hectáreas de coca al Chapare, que mínimo son 100 toneladas de cocaína fácil al año, y lo legalizamos con la ley 906. Y hoy día, hablando con la gente de Yungas, dicen qué barbaridad que se está haciendo eso el Chapare, pero premio al agua tibia. Tú conoces que junto a Kiefer, que en paz descanse, Fortún, Guido Nayar, trabajamos 5 años y con orgullo le dijimos a Bolivia 80% menos de pichicata. El único gobierno en la historia de América Latina que hizo eso, lo hicimos nosotros. Bajamos 80% la producción de cocaína en el Chapare. Evo Morales nos odia a varios de los que he nombrado y a quien está sentado por eso, porque sabe lo que es. Andrónico sale ahora a decir, no, ahora en el Chapare controlamos nosotros, hay poca coca, poca cocaína. Antes con Quiroga había no sé cuánto. No, oye, qué chico más mentiroso, pregúntele a sus papás o a la gente que sepa. ¿Por qué había la gresca con nosotros? Porque le dejamos la coca del Chapare en la mínima expresión en el 2002. Eso es lo triste de Bolivia, José Gary. Teníamos un país con poca coca, con mucho gas, sin deuda externa. Y el MAS, ¿en qué nos tiene hoy día? Un país lleno de coca y narcotráfico, endeudados en 30.000 millones de dólares entre deuda externa, interna y las AFPs, saqueando el Banco Central, nos ha dejado sin gas, nos ha dejado sin mercado, nos hemos quedado sin dólares, y ahora lo único que ves es la gresca feroz entre Arce y Evo, los corresponsables y socios de este desastre, peleando para ver quién capitanea el Titanic camino al fondo del mar. Peleando por la candidatura, peleando por un sector contra el otro, montando sus grupos, todo. ¿Por qué? Para ver quién se queda con la batuta y saquear lo poco que queda que no han saqueado, cuando son un par de saqueadores. Y hablábamos antes de que ingrese, que hay gente que dice, y el mismo Evo Morales se encarga, ¿no? Todo estaba bien, que Arce, ahora supuestamente con Arce empezó el narcotráfico, ahora con Arce empezó la corrupción. Por Dios, que hay que ser cínico y sinvergüenza. Si él sigue siendo, desde los 80s, el presidente de los cocaleros del Chapare, cuyo producto alimenta la cocaína. Lo dice Naciones Unidas en los estudios que él mismo ha presentado. Y ahora la gente de Arce, por interés político, empiezan a reconocer eso. Evo Morales hablando de corrupción después de barcazas, elefantes azules, contrabando, camiones y todo lo que nos ha hecho vivir. Evo Morales hablando de que Arce está chantajeando a los alcaldes, viste el otro día, porque les está diciendo que tienen que estar con Arce y no con Evo, si no, no hay obras. Revise, ¿no tiene Google este señor? 2015 recorría los municipios diciendo, el que no vota por el del MAS no va a recibir plata. Es tan cínico y sinvergüenza que ahora pretende de que todo esto, el narcotráfico y la corrupción, son inventos de Arce, cuando Arce es
su alumno y era su socio, y juntos han destrozado y saqueado la patria y nos han dejado en una posición muy dura. Lo digo consciente de que el mes de septiembre en la feria se muestra la parte buena de Bolivia, la parte pujante, la parte empresarial, la parte productiva, pero también en el marco de la destrucción y del saqueo del gas, dilapidar las reservas, llenarnos de narcotráfico, dejarnos endeudados, hay una realidad, que la pujanza empresarial y los productos y resultados que tiene es a pesar de un gobierno que los ha tratado sistemáticamente de asfixiar, de ponerles banda de exportación, de ponerles controles, de no negociar libre comercio. Y si no crees que hay diferencia, anda, mira Paraguay. Y mira la bonanza que hay en Paraguay cuando hay un sector empresarial agresivo, con apoyo del Estado, ejemplo en Sudamérica. Y si quieres ver el ejemplo de los amigos de Morales, mira Argentina y la destrucción que ha pasado por allá. Esa es la realidad. Y la tarea de recomposición y reconstrucción económica, de reparación democrática que se viene después del ciclo del MAS, que está en su fase terminal y de decadencia, va a ser enorme, va a ser una gran tarea para hacer. Pero lo bueno, cuando la gente se desalienta, le digo, mire, en Bolivia el narcotráfico no ha partido ahora, había. Y hemos demostrado que se podía reducirlo a la mínima expresión. Quien habla lo hizo. Sí, estábamos en un tiempo endeudados, no podíamos pagar deuda, reducimos la deuda, hicimos el gas. El 2098, 2000, había crisis económica en toda Sudamérica. Argentina quebró, devaluó, Brasil devaluó. En Bolivia supimos navegar eso. El año 2001, 2002, sistema financiero sólido, nadie perdió su plata, condonamos la deuda, lanzamos el gas, abrimos mercados comerciales. De situaciones duras, parecidas a las que se viene, hemos salido en el pasado. Y ni qué hablar de lo que fue la UDP y la hiperinflación. Y cierro con esto, José Gary. La UDP en su momento de máxima desesperación, con el país absolutamente quebrado. La gente joven ni se acuerda lo que era cuando la plata venía en carretillas, con los billetes en carretillas y llenos de ceros. Nunca se atrevieron a tocar el oro del Banco Central, ni en el momento de más álgida desesperación. Cosa que ahora han hecho, y por si acaso, con el voto y el apoyo de Evo Morales. Que no se haga loco, que ya salió a decir qué barbaridad que están vendiendo el oro. Acuérdate de la sesión en diputados. Triste papel de la oposición. ¿Te acuerdas que se dejaron meter papeletas y varios de los opositores no iban a la sesión? Bueno, ya, problema aparte eso. Pero ¿te acuerdas que Evo Morales al principio en diputados se opone? Después arreglan, se dan pegas, se dan favores, no sé qué es lo que hacen. Y en el Senado, Andrónico, el hombre de Evo, presidiendo la venta del oro. Y ahora que venden el oro, Evo dice, ¿qué está haciendo Arce? Lo que tú votaste para que haga. No sea cínico y sinvergüenza, porque él fue el jefe de todo este descalabro y que ahora está pretendiendo lavarse las manos como se trató de lavar del caso del fallo del Silal. Ahora, este proceso vamos a poner un término durísimo, un término de dictadura, el asesinato a la partidocracia, el ir montando, imponer una agenda, que era la Asamblea Constituyente, terminar de matar otra agenda, que era la agenda autonómica, el proceso de la bonanza económica producto de 30 años de generar negocios y demás para que el gas termine siendo lo que terminó siendo, el gas chapaco y el gas cruceño, todo el despilfarro, una ejecución extrajudicial, como es el caso de las Américas, un fraude con una empresa Smartmatic que llega a 2009 a Bolivia, que es la empresa observada en Brasil, que es la empresa observada en México, en Venezuela, qué sé yo. Un censo negociado en 2012, cercenando recursos y demás, negociado por una dirigencia en el caso territorial que entregó no solamente la lucha autonómica, sino los recursos, un padrón electoral viciado, un derecho humano inventado, un fraude comprobado, con 3 informes, el informe de la OEA, el informe de la Unión Europea, el informe del Congreso Americano, etcétera, etcétera. Esto nos conduce a un momento donde la gente, producto de lo que había en ese instante, 4 de octubre, recuerdo el Cabildo, la gente se ardía un pedazo de Santa Cruz, venía el 21F, que había sido parte de la bandera de la gente, no del sistema político de la gente, y se define en 21 días la suerte de Evo Morales con un pedido de renuncia que sale del Alto, no de Santa Cruz,
la participación del aparato político apoyando a la gente, líderes partidarios aparecen, el caso de Tutto, el caso de Mesa, el caso de uno y otro. Viene una transición, lamentablemente la transición toma en medio de todo eso una pandemia, un momento funesto, muy mala la gestión, y esto permite el retorno de Arce. Pero hay un tema ahí, desde el 2009 instalado el fraude, lo que vuelve a generar una sensación de fraude también en la victoria de Arce. En ese marco hay una recomposición posible desde un censo, una lucha, y hoy el intento también de satanizar esa lucha con un gobernador preso por el 21 días y queriendo generarle un otro proceso producto de los 36 días. Es decir, estamos ante una situación tan compleja donde los factores democráticos con los que hemos nacido, yo nací en dictadura, yo nací en la dictadura del general Banzer, pero después he sido partícipe como observador de todo el proceso democrático. La transición de la dictadura del general al 82 que se instala la UDP, el proceso democrático empieza a fluir, tiene una transición de 5 años, desde que la huelga de hambre, cae el general, viene ahí el padrón electoral salva la elección, una elección que también tuvo fraude, pero el padrón electoral, como estaba bien hecho, generó que se cuenten los votantes versus los votos. Había más votos que votantes y fue establecido ese momento en el país. ¿A dónde quiero llegar con toda esta historiación? Y perdón por haberme extendido, Tutto. Es decir, ¿hay condiciones democráticas en este momento o en realidad hay una dictadura encubierta de factores democráticos? Porque vamos a votar. El tema es que no, ¿para qué votamos? Esa es la línea. Y en este contexto es muy difícil generarle la sensación a la gente de que haya una credibilidad en un sistema totalmente desgastado. La gente en el día a día sabe que 50 pesos es mucho más fácil que una discusión por la legalidad frente a un policía, que es la representación del Estado ante el ciudadano. No tenemos un soporte de parte del Estado para emprender, hay una persecución en impuestos, o sea, estamos en la ciudadanía sometida a todo esto. El panorama es negro, el antecedente es funesto. ¿Cómo recuperar la institucionalidad del país para generarle credibilidad a la gente y que la gente no tema, primero, decir y segundo, participar? Porque me parece que en todo esto la lógica de cubanizar Bolivia, que es parte del pensamiento preelectoral del presidente expresado en una entrevista, nos está conduciendo a que se genere una sola opción, y dentro de esa opción, Evo Arce, esté limitada a esa la opción. Por eso permanentemente se dice, no hay oposición, no hay líderes, ¿qué es lo que le ofrecen a Bolivia? Y yo veo un montón de factores que terminan solidificando ese discurso del movimiento al socialismo. Entonces, en este cuadro, estamos entrando a un proceso ya electoralizado. Cada que requiere que se electoralice el momento, el MAS lo hace, filtra una encuesta y empieza la discusión sobre este con este no puntea, este sirve, este no sirve, este se calla, este habla bonito, Pero en realidad no es eso el tema. El tema es que estamos llegando a una conclusión compleja, es decir, hay una dictadura marcada que no hace caso a nada de lo que diga el ciudadano y le va a buscar una argucia, cualquiera sea, para generar el resultado que ellos quieren siempre. Sí. A ver, muy interesante y muy de fondo lo que dices. Hay varios temas en esto. Primero, está claro de que el gobierno usa cualquier artilugio para sobrellevar una situación caótica que no tiene solución. Ellos no tienen arreglo para la economía, se va a poner peor. La gente, hemos hablado acá antes, y los dólares no hay. ¿Qué han hecho para llegar hasta ahora? Pues gastarse los 1.000 millones del oro, 1.059 millones de dólares del oro, 500 millones de dólares desde el Fondo Monetario, más avances de unos créditos del BID y otros que han hecho. Con esos 2.000 millones han llegado. Pero la situación es estructural y no tiene arreglo, no tiene respuestas, y por eso van a seguir con las maniobras, con filtrar encuestas. Oiga, no filtren encuestas. Publiquen el boletín del Banco Central, que lo tienen escondido hace tiempo. Entonces, esconden la información oficial y te hacen circular pasquines para buscar distraerte. A mí, por lo menos, no me toman el pelo. Pero tocabas temas que son de fondo. Uno,
que lo que acabas de describir sobre Evo Morales fue un golpe en cámara lenta. El único golpe en cámara lenta, que es violar la Constitución para quedarse en el poder en contra de la misma Carta Magna, lo hizo Evo Morales. El 2013, él había cumplido su segundo mandato, no tenía derecho al tercero, se inventó la figura de que por la refundación de Bolivia, el primero no valía. Y la verdad lo que él quería es seguir hasta refundir Bolivia, refundir al país, que es lo que terminó haciendo. Después del referéndum del 21F, le dijimos que no, se inventa el derecho humano. El día que mandan el recurso al tribunal, y yo estaba en Nueva York, me fui, justamente era septiembre del 2017, me fui a la oficina de Almagro, trabajamos, gestionamos el informe de la Comisión de Venecia, fuimos al gobierno de Brasil, al gobierno de Argentina, al gobierno de Colombia, que eran los garantes de lo que fue la Constitución en Bolivia, les pedimos que hagan respetar, se hizo la opinión consultiva, recogimos las firmas con Camacho, con la sociedad civil, Iván Duque, que va a estar acá, y yo siempre le agradezco, va a estar en Argentina, perdón, el viernes, sábado, siempre le agradezco, porque él tuvo la decisión. Yo no era presidente, yo no podía hacerlo. Él le puso la firma y dijo: señores Corte de San José, díganme si la reelección es un derecho humano. Y dijeron que no, y sacamos esa opinión consultiva. Entonces, de todo eso que señalas, hay algo que ha quedado, que hoy vuelve a entrar en boga por la disputa de Arce y Evo. Evo Morales, según el texto de la Constitución que él escribió, lo dije cuando salió la opinión consultiva, él ya no puede candidatear, porque dice que solo hay una reelección consecutiva. Él ya la usó. Y no solo que la usó, sino que después se buscó en la cueca interminable la tercerita. Y después buscó la cuartita, desconociendo el 21F y haciendo el fraude. Ya nos debe una. No es que no tiene derecho a una más. Ya quedó debiendo una de más de lo que hizo. Eso es lo que dice la opinión consultiva, que es de cumplimiento obligatorio para todos los estados que le hemos suscrito y nos hemos adherido a la Convención Interamericana. Y resulta que ahora, porque están en la pugna Arce Evo, se dan cuenta que en el Chapare hacen coca que se va al narcotráfico. Y ahora se dan cuenta que la opinión consultiva, que tardamos años en tramitarla, y ahí está, muestra que Evo Morales hizo el único golpe de cámara lenta en Bolivia, que terminó en el fraude demostrado, como tú dices, por la OEA, por la Unión Europea, fueron al Congreso, fue Héctor Arce Saconeta a decir: Congreso, haga auditoría. Hicieron auditoría, otra vez comprobado que había el fraude. Y sí, es evidente que el gobierno de transición, por la pandemia, muchos otros factores, delincuentes como Murillo, Vivillos, como tantos otros ministros que entraron a hacer lo mismo que el MAS y terminaron siendo más de lo mismo, traicionaron o decepcionaron en lo que fue la transición, e incluso abandonaron a doña Yanine Áñez. Fíjate que nunca había pasado que una presidenta tenía su mandato hasta no sé qué fecha y los ministros pelaron, como se dice acá, varios días antes. Así de pícaros eran, y la dejaron sola a la señora aquí abandonada, a Yanine Áñez. Y en marco de todo eso pasó lo que pasó, y ahí que vimos que Evo Morales era cobarde. Y yo sé, aprovecho de estar en este programa, hay gente que dice: que Tuto lo sacó a México. No, no lo saqué yo, lo llevó México. Yo sí hago dos cosas que soy consistente. Una, cuando alguien pide asilo y se lo otorgan, yo lo respeto, porque lo exigía para Chonta Pinto, lo he exigido para Branko Marinkovic, porque lo he exigido para Leopoldo López en Venezuela, lo he exigido para Félix Maradiaga en Nicaragua. Yo soy demócrata, y cuando alguien pide asilo, lo respeto, primero. Y segundo, no soy sonso, no soy evista. El que decía que Evo se quede, quería que Evo siga presidente. Si Evo se quedaba en Bolivia, seguía siendo presidente. ¿O no se acuerdan de Carlos Mesa cuando renunció ante el Congreso le rechazó la renuncia y se quedó, o se olvidaron? ¿Cuándo es que un presidente se va? Si es que no se muere o no tiene sentencia ejecutoriada. Cuando le acepta el Congreso la renuncia o abandona. O cuando abandona. Entonces, si no abandonaba Evo, no había sucesión, se quedaba él de presidente, no había lo de Yanine con todos los errores que había. Hay gente que porque le tiene encono a uno, repite tonteras. No repite. El que dice que quería que se quede Evo para que lo enjuicien y procese, les digo, si están Nanchipa y Alave, ellos estaban, ¿por qué no lo enjuician? Y si se quedaba de presidente, como pasó con Hugo Chávez en el 2002. La experiencia me ha enseñado eso a mí, y así fue que llegamos a lo que pasó. Pero vas al tema del padrón, que tuvo que ver con lo del censo y que tiene que ver con lo que ha pasado con Camacho. Yo sé que hay dudas, claro que hay dudas. Evidentemente tienen el padrón inflado, y en zonas rurales no es que hacen fraude de papeletas, no, llenan las actas. Ponen 180 votos, aquí nadie se murió, nadie emigró, nadie se fue, y llenan las actas. Ese fraude no les alcanzó el 2019. La mejor demostración es que ni con fraude pudieron, es que tuvieron que hacer el fraude del fraude, modificando
¿Te acuerdas después las actas, cambiando las fotos de los celulares, que los metadatos de las fotos de los celulares eran de 4 días antes? Todo lo que determinó la OEA. Hicieron el fraude del fraude. Eso para darle a Bolivia aliento, sí. Y hoy día cada vez es más fácil. Si tú tienes un número de un delegado por mesa que te pasa la foto del acta, ese rato, todo lo que hagan en inflar el padrón puedes desactivarlo en gran medida, en la medida que tengas la capacidad de movilizarte territorialmente. Y en la medida que el censo, antes de la elección, gracias a Santa Cruz, te permita contrastar los datos del censo con el padrón. Porque no puede ser que el censo te diga, en esta población hay 1.000 personas mayores de 18 años y en el padrón te aparezcan 5.000. Para eso va a servir la lucha del censo. Pero quisiera concluir lo que ha señalado en esta línea, en lo siguiente, en este mes de Santa Cruz y lo que ha pasado con el gobernador. Camacho está pagando lo que al MAS más le ha dolido, el dolor del MAS o la bronca del MAS, es hacia Santa Cruz. ¿Y por qué? Por el 57, que fueron los 21 más el 36. Fueron 2 veces que Santa Cruz movilizada despertó a todo Bolivia para objetivos nacionales. 1, parar el golpe en cámara lenta de Evo Morales, desnudar su fraude y recuperar, aunque sea por unos meses, un gobierno que no sea masista. Triste lo de la transición, pero ya hablamos de eso. Esos 21 días. Y después los 36 días del censo para evitar justamente eso que decías, para poder desnudar el padrón inflado, poder contrastar, poder controlar y evitar que siga ese fraude que van teniendo. Esa es la bronca de Luis Arce, el MAS, Evo Morales, con Santa Cruz. Van a venir aquí seguro el 24 a decir Santa Cruz, qué bien, modelo productivo, somos amigos. Como tú sabes, ha habido tanta plata del gas en todo Bolivia que mucha gente, y más en La Paz que en otros lugares, han hecho grandes negocios con el gobierno, vendiéndoles seguros, licitaciones, servicios. Tú sabes que es lindo con una empresas estatales que adjudican todo a dedo. Grandes negocios. Las petroleras, grandes negocios. ¿Qué nacionalización? Ha sido recompra a precio inflado de todo, de Entel, de las empresas de gas, de las empresas de electricidad. El negocio, 2.000 millones de dólares por lo menos han pagado a las empresas que dizque han nacionalizado. No han nacionalizado. Es más corrupto que cualquier privatización. En la privatización, mal que mal, ¿te acuerdas? Sánchez de Lozada ponía sobres, 3 ofertas y la mejor oferta ganaba. No. Nacionalización, un cuarto oscuro. Tú me dices, vale 100, algo que vale 10. Tú me dices, vale 100, yo te doy 70. Y vale 10. Y nos quedamos con una parte de la ganancia. Eso ha sido el tongo más grande. ¿Qué han nacionalizado en hidrocarburos? Nada, es la estafa, la mentira más grande. Eso es lo que le duele al gobierno del MAS respecto a lo que está pasando, a pesar de que, como sabemos bien, hay algunos que les ha ido bien, que siempre se acomodan, y su bolsillo está bien, y sus dólares están afuera, y están tranquilos, y no están sufriendo como la gente que no tiene dólares, que cuando le mandan de España, o de Washington, o de Buenos Aires, van y ven que les están liquidando a 6.96 cuando en la calle está a otro precio. La angustia popular va por otro lado. Y al final, en septiembre hay que recordar lo que ha hecho Santa Cruz. No hay que aflojar en esa agenda. Yo he pedido que al evento que estamos haciendo en Buenos Aires, como siempre van a estar gente que ha estado presa de Ortega en Nicaragua, que han sido desterrada. Y en el avión les quitaba el pasaporte. Y cuando aterrizaban en Estados Unidos, les quitaba sus casas. Así es Ortega en Nicaragua. Va a estar gente de Venezuela. Va a estar Rosa María Payá, la hija del icónico Osvaldo Payá, que fue accidentado. Se volvió tan célebre que no podían matarlo de un tiro. Lo accidentaron, lo mataron. Los Castro en Cuba. Va a estar toda esa gente. Pero yo he pedido que también estén la hija de Yanine Áñez, que esté el hijo de Luis Fernando Camacho, porque es evidente que no podemos pretender que en Bolivia tenemos una tiranía atroz como la de Nicaragua, la de Cuba o la de Venezuela. Pero estamos en lista de espera. Y justamente la oportunidad para cambiar de dirección viene si hacemos un proyecto que sea mayoría, contra viento y marea, consciente de que el MAS saqueó la patria, se farró el gas, despilfarró las reservas, nos llenó de deuda y nos ahogó en narcotráfico. Hay que hacer un proyecto de reconstrucción y salvataje económico, de reparación democrática, de reconciliación nacional, y parte de eso es recordar a la gente que está dando años de libertad por la causa. Porque Camacho no está preso ahí porque grita, porque no. Es por 57 días, por los 21 y los 36 de Santa Cruz. Está preso por Santa Cruz. Y una forma de honrar ese esfuerzo de Santa Cruz es no olvidar
lo que ha hecho Camacho y que el mundo pueda, en la medida que yo pueda colaborar, que vean y recuerden que está ahí en Chonchocoro maltratado y que no, le niegan la atención médica y que Yanine le niega los recursos y tantos otros más. Obviamente ellos son los más simbólicos, pero hay que recordar eso que estás diciendo y después también pasar más allá. Tanta gente, Chonta Pinto, dio su vida por la democracia ese hombre. Estuvo asilado, yo peleamos por el asilo, y recuerda, se fue a Brasil, murió en Brasil. Fuera del país. Y ese hombre sí luchó en los tiempos más duros, o Bakovic en el servicio de caminos. Es gente a la que hay que honrar porque la gente que ha hecho un trabajo heroico, que ha hecho algo que nos ha beneficiado a todos, su esfuerzo solo se consigna a la historia cuando los olvidamos. Hay que recordarlos, agradecerles y seguir en la lucha. Y repito, son tiempos duros, el MAS saqueó la patria, es un proyecto en decadencia, van a dar muchos aleteos, pero estoy convencido que en Bolivia vamos a encontrar la ruta para un proyecto de salvación nacional. Tuto, muy amable. Gracias, José Gari. Gracias por venir. Gracias a ti.